Érase una vez un país donde todos eran ladrones. Diariamente, cada uno de los habitantes salía de su casa para ir a saquear la de un vecino. Al regresar, encontraban su casa desvalijada. Pero todos vivían en concordia, porque unos robaban a otros y así sucesivamente. El gobierno era una asociación creada para delinquir en perjuicio de los súbditos, y por su lado, los súbditos solo pensaban en defraudar al gobierno. No había ni ricos ni pobres. Pero he aquí que no se sabe cómo apareció en el país un honrado, que en lugar de salir, se quedaba en casa limándose las uñas. Llegaban los ladrones y al verlo, se iban. Esto duró un tiempo. Después, hubo que darle a entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no dejar hacer a los demás. Frente a estas razones, Conrado, el honrado, no podía oponerse. También él empezó a salir, pero en lugar de ir a robar, se iba a jugar fútbol. Al volver a casa, la encontraba saqueada. En menos de una semana, Conrado el honrado se encontró sin un solo par, sin tener que ponerse con la casa vacía. Porque él se dejaba robar todo y no robaba a nadie. De modo que había siempre alguien que al regresar a su casa la encontraba intacta. La casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que al cabo de un tiempo, los que no eran robados llegaron a ser más ricos que los otros y no quisieron seguir robando. Y por otro lado, los que iban a robar la casa del hombre honrado la encontraban siempre vacía, de modo que se volvían pobres. Pero los ricos vieron que yendo a jugar fútbol, al cabo de un tiempo se volverían pobres. Y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nuestra cuenta. Se firmaron contratos, se establecieron los salarios, los porcentajes. Naturalmente siempre eran ladrones y trataban de engañarse unos a otros. Pero como suele suceder, los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Había ricos tan ricos que ya no tenían la necesidad de robar o de hacer robar para seguir siendo ricos. Pero si dejaban de robar, se volvían pobres, porque los pobres les robaban. Entonces pagaron a los más pobres de los pobres para defender de los otros pobres sus propias casas. De esa manera, pocos años después del advenimiento de Honrado, ya no se hablaba de robar o de ser robados, sino solo de ricos o de pobres. Y sin embargo, todos seguían siendo ladrones. Honrado solo había sido aquel fulano, y no tardó en quebrarse.